El Mesías desconocido. El concepto del Mesías, una figura central en la teología judía, ha sido objeto de interpretación y debate a lo largo de los siglos. Tradicionalmente visto como el Salvador y Liberador, el Mesías es un pilar en la esperanza de un futuro redentor. En este video, vamos a analizar las diferentes visiones que los judíos, en el sentido más amplio del término, tienen del Mesías, y veremos que no hay una única visión, sino múltiples interpretaciones del Mesías. Por otra parte, también queremos aclarar que este video solo tiene fines educativos, no doctrinales, ya que creemos en Jesucristo como Dios nuestro Salvador independientemente de religiones, teologías o denominaciones. Además, es importante que conozcamos las diferentes visiones judías y entender que incluso entre ellos no existe un consenso definitivo, y que también hay algunos judíos que sí creen en Cristo como nuestro Salvador. Diversos versículos del Tanaj, como Isaías 53 y Daniel 9 del 25 al 26, han sido interpretados de maneras variadas, algunos viéndolos como profecías directas del Mesías. Estos textos se han utilizado para debatir tanto la naturaleza como el propósito del Mesías dentro de la tradición judía. Además, los eventos históricos y geográficos del período del Segundo Templo, como la rebelión macabea, han influido en la conceptualización del Mesías como una figura de liberación y renovación nacional. El enigma del Mesías oculto revelado. El Mesías, como figura tanto oculta en misterio como revelada en momentos divinos, desafía las nociones convencionales de redención y salvación. Exploraremos cómo diferentes textos sagrados, desde el Tanaj hasta los escritos rabínicos, han presentado esta dualidad, ofreciendo una visión más profunda y compleja del Mesías en el judaísmo. Por ejemplo, en el Talmud, en tratados como Sanedrín 98b, se discute la llegada del Mesías y su naturaleza enigmática. Este texto, junto con interpretaciones de pasajes como Zacarías 9:9, resalta la tensión entre un Mesías sufriente y uno triunfante, reflejando la complejidad de esta figura en el pensamiento judío. La ubicación geográfica de Israel, en la encrucijada de civilizaciones antiguas, también contribuyó a la rica tapestería de creencias mesiánicas, absorbiendo influencias y generando diversas expectativas sobre la llegada y el rol del Mesías. 2. Los Tárgumes y la revelación del Mesías. Los Tárgumes, traducciones arameas del Antiguo Testamento, son más que meras traducciones lingüísticas, representan un crisol cultural y teológico dentro del judaísmo. Estos textos surgieron durante el exilio babilónico y el periodo del Segundo Templo, momentos históricos cruciales donde el pueblo judío se enfrentaba a desafíos existenciales y redefinía su identidad. El arameo, lengua dominante en el Medio Oriente durante estos tiempos, se convirtió en el vehículo para que las comunidades judías accedieran a sus sagradas escrituras. En el Targum de Jonatán a Isaías 53, se expande la figura del siervo sufriente con interpretaciones mesiánicas. Este pasaje, esencial en la profecía mesiánica, es interpretado como una prefiguración del sufrimiento y la redención del Mesías. Otro ejemplo es el Targum Onkelos a Génesis 49:10, donde se menciona la llegada de un rey mesiánico, lo cual refleja la esperanza de un futuro redentor. Estos textos ilustran cómo los Tárgumes no solo traducían sino que también reinterpretaban los textos hebreos en un contexto mesiánico. Los traductores de los Tárgumes no se limitaron a traducir palabras, inyectaron sus interpretaciones y entendimientos teológicos en el texto. En el Targum Pseudo Jonatán a Génesis 49:1, se introduce una dimensión escatológica del Mesías, mostrando cómo estas traducciones arameas influyeron en la percepción y la esperanza mesiánica. Esta práctica de interpretación revela la dinámica y la evolución del pensamiento judío sobre el Mesías a lo largo de los siglos. Contexto histórico y geográfico, su impacto en la conformación mesiánica. El desarrollo de los Tárgumes estuvo profundamente influenciado por los contextos históricos y geográficos en los que surgieron. Durante el período del Segundo Templo, diversas expectativas mesiánicas se desarrollaron bajo la influencia de eventos como la opresión romana y la rebelión de los macabeos. La ubicación de Israel en la intersección de grandes imperios, desde Babilonia hasta Roma, proporcionó un rico caldo de cultivo para una variedad de influencias que moldearon las expectativas mesiánicas. El Talmud y la comprensión mesiánica. El Talmud, específicamente tratados como Sanedrín y Sukkot, profundiza en las características y el papel del Mesías. Estas discusiones talmúdicas, que se desarrollan en un formato de diálogo y debate, exploran temas como el origen, la naturaleza y las funciones del Mesías. Por ejemplo, en Sanedrín 98b, se debate sobre la llegada y las características del Mesías, reflejando una variedad de opiniones y expectativas dentro de la comunidad judía. En Sukkot 52, se analiza la relación entre el Mesías hijo de David y el Mesías hijo de José, ofreciendo una visión compleja de la redención mesiánica. A través de esta integración de fuentes talmúdicas, obtenemos una comprensión más completa y matizada de la figura del Mesías en la tradición judía. Cada referencia mesiánica en los Tárgumes está imbuida de significado histórico y geográfico. Por ejemplo, la mención del Mesías en el contexto de Génesis 49:2.10 en el Targum Onkelos se puede relacionar con la expectativa de un liderazgo mesiánico que emerge en respuesta a la opresión romana. Este contexto histórico de subjugación y anhelo de libertad proporciona una dimensión adicional al texto, donde la figura mesiánica se convierte en un símbolo de esperanza y liberación.
Asimismo, la ubicación geográfica de Israel, en el cruce de civilizaciones como el Imperio Romano y las culturas del Medio Oriente, influyó en cómo se conceptualizó al Mesías. Estas influencias culturales se reflejan en los Targumes, donde vemos una amalgama de ideas mesiánicas que van desde un guerrero libertador hasta un líder espiritual pacífico. El Mesías en la literatura rabínica. La literatura rabínica, que incluye textos fundamentales como el Talmud y varios Midrashim, es una fuente invaluable para entender la figura del Mesías en el judaísmo. Estos textos, que se originaron y evolucionaron en el período post-bíblico, reflejan el desarrollo continuo del pensamiento judío. Por ejemplo, el Talmud de Babilonia, en Tratado Sanedrín 98b, presenta una discusión detallada sobre la naturaleza y el momento de la llegada del Mesías, revelando una variedad de opiniones y expectativas dentro de la comunidad judía. Interpretaciones mesiánicas en los Midrashim. Los Midrashim, con su característico estilo de interpretación, ofrecen una perspectiva única sobre el Mesías. Estos comentarios sobre las escrituras abordan desde análisis textuales hasta reflexiones éticas y filosóficas. Un ejemplo significativo es el Midrash Rabbah a Génesis, que interpreta la figura de Jacob como un preludio simbólico del Mesías. Este y otros textos exploran las múltiples dimensiones del Mesías, desde un líder guerrero, como se sugiere en el Midrash Rabbah a Éxodo, hasta un pacificador espiritual, como se refleja en el Midrash Tanuma a Isaías. El Mesías hijo de José, simbolismo y relevancia. La figura del Mesías hijo de José, que emerge en la literatura rabínica, simboliza aspectos de sufrimiento y redención. A diferencia del Mesías hijo de David, que representa la realeza y el poder, el Mesías hijo de José se asocia con el sufrimiento y la humildad. Esta interpretación, basada en la historia de José en Génesis, refleja una visión mesiánica que se alinea con las experiencias de adversidad y esperanza de la comunidad judía. Por ejemplo, el Midrash Bereshit Rabbah interpreta el sueño de José sobre las gavillas como un presagio de un futuro redentor que surgiría de su linaje. El desarrollo de la literatura rabínica y sus interpretaciones del Mesías están profundamente arraigados en su contexto histórico y geográfico. Durante el período del Segundo Templo y los años posteriores, la comunidad judía enfrentaba desafíos políticos y sociales significativos, desde la dominación romana hasta la diáspora. Estos eventos influyeron en cómo los rabinos interpretaron las escrituras y conceptualizaron al Mesías. El Talmud ofrece un análisis exhaustivo sobre el Mesías, abordando desde sus características hasta su rol en la redención final. En tratados como Sukkot 52, se examina la relación entre el Mesías hijo de David y el Mesías hijo de José, proporcionando una comprensión más amplia de la redención mesiánica. También, en el Talmud de Babilonia, Sukkot 52, se debate sobre el papel del sufrimiento en la vida del Mesías, una idea que contrasta con la visión tradicional de un Mesías triunfante y victorioso. 4. El secreto mesiánico en el judaísmo del Segundo Templo. Contexto histórico y social del judaísmo del Segundo Templo. El período del Segundo Templo, una era definida por la reconstrucción del Templo de Jerusalén y la influencia romana, fue un tiempo de profunda transformación para el judaísmo. La revuelta macabea, un levantamiento judío contra la influencia helenística y la opresión seleócida, es un ejemplo clave de cómo los eventos políticos y sociales influyeron en las concepciones mesiánicas. Este contexto histórico proporciona un telón de fondo para entender las expectativas mesiánicas, como se refleja en textos como un Macabeos, donde la lucha por la autonomía y la identidad religiosa se convierte en un tema central. Textos apocalípticos y su visión del Mesías. Durante este período, textos apocalípticos como el libro de Enoch y los manuscritos del Mar Muerto jugaron un papel crucial en la formación de la imagen del Mesías. Estos textos presentan al Mesías como una figura redentora y divina, un tema que se observa claramente en el libro de Daniel, donde las visiones apocalípticas y las referencias a un hijo del hombre apuntan a un Mesías celestial. La cualidad de un Mesías tanto humano como divino en estos textos refleja la complejidad y diversidad de las expectativas mesiánicas en este tiempo. La noción de un Mesías oculto, que se encuentra en varios textos judíos del Segundo Templo, como en los rollos del Mar Muerto, sugiere una figura mesiánica que permanece desconocida hasta el momento designado por Dios. Esta idea, que puede verse en interpretaciones de Isaías 53 y salmos como el Salmo 22, refleja la tensión entre el sufrimiento y la redención. El concepto de un Mesías que vive en anonimato hasta un momento divinamente ordenado de revelación resuena con las esperanzas y desafíos que enfrentaba la comunidad judía de la época. Además de los textos apocalípticos, obras como el Testamento de los 12 Patriarcas y los escritos pseudepigráficos proporcionan una visión más rica del pensamiento mesiánico de la época. Por ejemplo, en el Testamento de Leví, se encuentra la expectativa de un sacerdocio renovado y un Mesías que traería purificación y justicia. Si te gusta este tipo de contenido, escribe en los comentarios, suscríbete al canal y dale me gusta. También, no te olvides de dejar tu opinión o dudas, para que los tratemos en próximos videos. Hasta luego.